Y si te dijera que el jardín del Edén puede no estar donde imaginas, que su ubicación fue perdida no solo en el tiempo, sino tal vez en la estructura misma de la Tierra. Durante siglos, estudiosos, arqueólogos y teólogos han buscado ese paraíso perdido, un lugar donde, según la Biblia, la humanidad tuvo su primera morada y cometió su primer gran error. El jardín del Edén siempre ha despertado la curiosidad de creyentes y escépticos. Era un lugar físico, un símbolo espiritual o algo más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Algunos creen que se encuentra oculto en algún punto del Medio Oriente. Otros dicen que fue llevado al cielo, y hay quienes afirman que nunca existió, al menos no como lo imaginamos. Pero, ¿y si el jardín del Edén realmente existió? ¿Dónde estaría ahora? ¿Será que alguien ya estuvo allí? Y más importante aún, ¿podemos encontrarlo hoy? Vamos a sumergirnos profundamente en las escrituras, los mapas antiguos y las evidencias históricas para desentrañar este misterio. Exploraremos las teorías más conocidas, compararemos los descubrimientos arqueológicos y reflexionaremos sobre el verdadero significado de ese paraíso perdido. ¿Estás listo para esta jornada? Para entender dónde estaba el jardín del Edén, necesitamos regresar al principio, al propio relato de la creación. La Biblia nos da pistas valiosas sobre su ubicación y características. En el libro de Génesis 2, 8, 14, leemos sobre cómo Dios plantó un jardín al este, en el Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Además, se menciona que brotaban del Edén 4 ríos que regaban el jardín. Los nombres de estos ríos son Pisón, Gihón, Tigre y Eufrates. Los ríos Tigre y Eufrates son bien conocidos hasta hoy, ubicados en la región de Mesopotamia, que abarca territorios del actual Irak, Siria y Turquía. Sin embargo, los otros 2 ríos, Pisón y Gihón, permanecen un misterio. Algunos estudiosos piensan que Pisón y Gihón podrían haberse secado con el tiempo o haber sido absorbidos por cambios geológicos a lo largo de la historia. Otro punto interesante en el relato bíblico es la mención de tierras específicas. La Biblia dice que Pisón rodeaba la tierra de Havilá, donde había oro y piedras preciosas, pero la ubicación de esta tierra es incierta. Algunos sugieren que podría estar en el sur de la península arábiga o en el norte de África, áreas conocidas por sus minerales valiosos. El segundo río, Gihón, se dice que rodeaba la tierra de Kush, nombre que generalmente se asocia con la región de la actual Etiopía. Esto podría implicar que el Edén estuviera cerca de África, o quizás el nombre Kush se refería a otro lugar en aquella época. Pero hay un detalle aún más intrigante. La Biblia afirma que un río salía del Edén y se dividía en 4 brazos. Este tipo de formación hidrográfica no existe hoy en día. ¿Será que la geografía cambió completamente desde entonces? ¿O quizás el relato bíblico describía un lugar que ya era un misterio incluso para sus primeros lectores? Si solo miramos estas descripciones, parece que la Biblia nos está dando una pista geográfica clara. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el Edén estaba en esos lugares? ¿Y qué sucedió para que desapareciera? Ahora que conocemos la descripción bíblica del Edén, necesitamos investigar las posibles ubicaciones de ese lugar misterioso. Varias teorías han sido propuestas a lo largo de los siglos, cada una con sus puntos fuertes y débiles. Muchos estudiosos identifican el Edén con la antigua Mesopotamia, región que hoy corresponde al Irak, Kuwait, Siria y Turquía. La razón es que los ríos Tigre y Eufrates, 2 de los mencionados en Génesis, aún existen y cruzan esa región. Además, Mesopotamia es frecuentemente llamada el verso de la civilización,
ya que allí surgieron algunas de las culturas más antiguas conocidas, como los sumerios y los babilonios. Sin embargo, hay un problema. Pison y Gion no pueden ser localizados. ¿Se secaron estos ríos o nunca fueron permanentes, sino cursos de aguas sazonales que existieron en una época determinada y luego desaparecieron? También existe la hipótesis de que estos ríos fueron absorbidos por cambios geológicos y que sus rastros fueron borrados por el tiempo. Existe otra posibilidad. La geografía del mundo antes del diluvio podría haber sido completamente diferente a la que conocemos hoy. Si el diluvio fue un evento global, como se describe en Génesis 6, es posible que haya remodelado el planeta, alterando cursos de ríos, desplazando tierras e incluso extinguiendo porciones enteras de continentes. Esto significaría que los ríos del Edén simplemente pueden no existir más en su forma original. Pero hay quienes defienden que los nombres de los ríos Tigre y Éufrates fueron reaprovechados después del diluvio. Según esta teoría, los descendientes de Noé pueden haber recordado los nombres de los ríos del Edén y los atribuyeron a los nuevos ríos que encontraron al repoblar la tierra. Esto ha ocurrido varias veces en la historia humana. Un ejemplo es el nombre Nueva York, inspirado en la ciudad de York, en Inglaterra. Otro caso es Nueva Friburgo, en Brasil, bautizada así por colonos suizos provenientes de Friburgo, en Suiza. Si esto ocurrió con ciudades modernas, ¿por qué no podría haber sucedido con los ríos de la antigüedad? Hay un curioso paralelo entre la narrativa bíblica y los mitos de las primeras civilizaciones. Entre los sumerios, por ejemplo, hay registros de un lugar llamado Edín, que significa llanura, y aparece en escritos antiguos como una tierra paradisíaca. Los babilonios también hablaban de un jardín de los dioses lleno de árboles y aguas sagradas. ¿Serán estas leyendas ecos de una memoria colectiva de la humanidad sobre el Edén? Aunque nunca hayamos encontrado físicamente el jardín del Edén, su impacto está presente en la historia de las naciones, en las tradiciones religiosas y hasta en los nombres de los ríos que cruzan nuestra civilización hoy en día. Hasta ahora, hemos explorado las posibles ubicaciones físicas del jardín del Edén, analizado los ríos y tratado de entender cómo pudo haber desaparecido. ¿Y si estuviéramos enfocándonos en el aspecto equivocado? ¿Y si el Edén no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo espiritual de algo mucho más grande? En la Biblia, el Edén representa más que un jardín. Es descrito como el lugar donde Dios habitaba con el hombre, donde no había separación entre el Creador y la criatura. Era un paraíso no solo por su belleza, sino porque allí existía una comunión perfecta con Dios. Con la caída del hombre, esa comunión se rompió. El hombre fue expulsado del jardín y se colocaron querubines para impedir su regreso. Pero, ¿esto significa que el Edén se perdió para siempre? ¿O hay una promesa de restauración? El libro de Apocalipsis 22, 1-2 nos ofrece una visión intrigante. Me mostró el río puro del agua de la vida, claro como cristal, que procedía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de su plaza, y de uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto de mes en mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este texto sugiere que el árbol de la vida que estaba en el Edén estará nuevamente accesible en la Nueva Jerusalén. Esto significa que el Edén no fue destruido, sino que será restaurado cuando Dios haga nuevas todas las cosas. El verdadero jardín del Edén, entonces, no es solo un lugar físico, sino un estado de perfecta comunión con Dios. La Biblia enseña que esta comunión fue restaurada a través de Cristo
y se realizará plenamente en la eternidad. Así que quizás la pregunta no debería ser solo ¿dónde está el jardín del Edén?, sino cómo podemos regresar a él. Nuestra jornada nos ha llevado por diferentes caminos. Hemos explorado las descripciones bíblicas, analizado teorías arqueológicas y reflexionado sobre el significado espiritual del Edén. Pero al final, quizás el mayor descubrimiento no sea sobre dónde estuvo, sino lo que representa para nosotros hoy. La ubicación exacta del Edén puede nunca ser confirmada. Si fue llevado al cielo, como sugieren algunas tradiciones, está más allá de nuestro alcance. Pero lo que realmente importa es que el jardín del Edén simboliza algo mucho más grande. El anhelo humano por un lugar de plenitud, un estado donde no hay separación entre Dios y la humanidad. Este deseo de regresar al Edén se manifiesta de varias formas. Buscamos propósito, redención, la restauración de lo que se perdió. En la Biblia, esta promesa de restauración se concreta en la visión de la Nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida vuelve a aparecer y donde Dios estará con su pueblo para siempre. Así, al preguntar si el jardín del Edén aún existe, quizás la respuesta sea más profunda que un simple punto en el mapa. Existe en nuestra memoria colectiva, en nuestra fe y en la esperanza de un futuro donde toda la creación será restaurada. El Edén no está perdido. Nos espera